Saludos familia, que Dios les bendiga grandemente en esta hora. Es nuestra oración, es nuestro deseo en esta oportunidad con esta lección de escuela sabática que se titula El pacto y el modelo. Dios no dejó nada al azar o a la suerte o al capricho de la humanidad, no, Él lo reveló todo, Él lo dio todo. Aún el plan de salvación en su pedagogía, en su enseñanza, en el pacto hecho en el monte Sinaí, mostró entonces cómo iba a ser ese calendario profético que se iba a ver, se iba a estudiar, se iba a experimentar a través del santuario terrenal, siendo este entonces un modelo del santuario celestial, y esto iba a conformar la totalidad de ese pacto hecho por Dios con su pueblo, con su iglesia. El texto bíblico que encontramos en Éxodo capítulo 24, el versículo 3 dice: Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, sus promesas, sus regalos, su entrega. Recuerden que ese pacto, que ese decálogo, que esa ley de Dios son promesas de Dios para con su pueblo, es un regalo de Dios para con su pueblo, y así hay que interpretarlo, hay que internalizarlo y hay que vivirlo como una promesa, como un regalo y no como requisitos. Y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Por supuesto, no podemos juzgar la intencionalidad de la respuesta del pueblo de Israel acá, si fue una manera apresurada, si no lo pensaron o analizaron la respuesta que iban a dar a semejante pacto, pero ellos vieron, o tal vez se vieron, que eran capaces de poder obedecer. Lo que hicieron fue convertirse en legalistas, observadores. Recuerden, obediencia es escuchar la voz de Dios y obedecer como respuesta del amor de Dios en el corazón, en la mente, en la vida del creyente. Al menos 3 veces, según esos textos que tenemos allí, el pueblo de Israel respondió de la misma manera. ¿Y cuántas veces no lo hemos hecho nosotros? Ahora sí vamos a hacerlo, ahora sí voy a obedecer, ahora sí. Y siempre fracasamos porque nosotros no podemos, necesitamos una ayuda externa, y esa ayuda es nuestro Dios, es nuestro Padre celestial. El pueblo de Israel, la iglesia en el desierto, dio evidencia de ello cuando unos días después estaba cometiendo adulterio espiritual, estaba adorando otro Dios, y por eso Dios decide destruir a la adúltera porque debía morir. Pero Moisés intercede y Dios decide perdonarlo, pero perdonar al pueblo, pero al final es el esposo, es Jesús quien muere por su iglesia para obtener la victoria donde ella había fracasado. Esa dependencia absoluta de Dios, entre tantos textos, el de Ezequiel 36, 24 al 30, algunos de esos textos dice: y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Es Dios quien hace, Él es quien tiene la iniciativa. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Una y otra vez Jesús, nuestro Dios, nos dice que Él es quien pondrá su espíritu entre nosotros y hará, es Él quien va a hacer que nosotros podamos obedecer, porque hay otros textos también que dicen que toda buena dádiva y todo perfecto proviene ¿de dónde? Del cielo, porque no puede el hombre recibir nada, dijo el Juan el Bautista, si no le fuere dado del cielo.
porque aún el arrepentimiento viene de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué podemos hacer nosotros en este momento, apreciado? Ejercer la voluntad humana, tomar una decisión, entregar nuestra voluntad a Dios. Hagámoslo en este momento para que Él accione, Él trabaje en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es interesante que en medio de ese pacto, cuando Dios está hablando con Moisés, le indica que va a haber una bendición. Y la bendición es la presencia de Dios. Y dice el texto en Éxodo 25:1 en adelante, donde Dios le dice a Moisés que deben traer para él, traigan para mí ofrenda. Esa expresión literumá. ¿Por qué es interesante? Porque cada vez que aparece esa palabra li, para los expertos dicen que detrás de esa expresión hay una bendición siempre y cuando el sujeto sea Dios. Cada vez que aparezca la palabra li teniendo como sujeto al Eterno, dice un comentario, contiene siempre una bendición. Traigan para mí, harán para mí. Así que la bendición, por supuesto, que iba a venir como consecuencia de esa obediencia, fruto del Espíritu Santo, el amor de Dios en las vidas del creyente, de los creyentes del pueblo, iba a ser la presencia de Dios. Una bendición que iba a estar condicionada a que ellos, al igual nosotros, podamos educar nuestro oído a la voz de Dios, escuchar la voz de Dios y accionar en consecuencia. La obediencia, por supuesto. Esas dos palabras que aparece en Éxodo 25, cuando se comienza entonces a dar los detalles del santuario, dice, harán un santuario, Mikdash, tiene que ver con algo santo, y Mishkan tiene que ver con la estructura donde se iba a habitar. Quiere decir que el Mishkan o el tabernáculo no era inherente o intrínsecamente santo. Lo que lo iba a hacer santo era la presencia de Dios. Lo que hace algo santo es la presencia de Dios, que Dios esté en ese lugar y que la bendición de Dios entonces se pueda hacer manifiesta de una manera poderosa y personal. Así que Dios quiere que le demos a Él, traigan para mí ofrenda, hagamos para Él habitación, y las bendiciones, la presencia de Dios estará entonces con su pueblo como Él lo ha prometido. Una comunidad. Y es que el ser humano, es que nosotros, es que la Biblia presenta a la iglesia como una comunidad. Por eso esas diferentes figuras metafóricas que encontramos en las escrituras referente al pueblo de Dios, como una viña, como un rebaño, como un ejército, como una familia, como un edificio, como un cuerpo donde la cabeza es ¿quién? Es Cristo Jesús. Comunidad, necesitamos aprender, rescatar, pedirle a Dios que nos ayude a vivir en comunidad, no solamente con el prójimo, en el amor, en el respeto, en la tolerancia, sino también con nuestro Padre Celestial. Por eso Dios le ordenó a Moisés, hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto. Estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano, lo dice Juan el capítulo 1, el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó, tabernaculizó entre nosotros, dice el griego, tabernáculo, hizo su tabernáculo, porque todo apuntaba al Mesías, a la promesa, plan de salvación, ese proceso de redención. Ese santuario terrenal entonces, que era una figura o sombra del santuario celestial, con cada mueble
representando un aspecto en el plan de salvación en la persona del Mesías, que es importante para nosotros poderlo estudiar, poderlo entender, aplicar a nuestras vidas y ver en qué momento de ese fanerógrafo, en qué momento de esa estructura pedagógica de enseñanza, de ese reloj profético de Dios, como son las fiestas hebreas, como lo es el santuario, estamos viviendo y creemos que estamos viviendo ya en la etapa del lugar santísimo. Jesús está en el santuario celestial, así que debe convertirse en una realidad. Aunque el libro de Éxodo nos da los detalles, ahí está la historia del pueblo de Israel, necesitamos buscarlo, lo que a nosotros, aplicarlo a nuestras vidas contemporáneamente, su significado para nosotros hoy en día, porque podemos aprender, saber cada elemento, cada detalle, cada mueble, su significado, pero si no lo hacemos nuestro, si no nos apropiamos de los méritos de Cristo Jesús, si no vivimos cada parte de ello en justificación, santificación, en redención, en glorificación ya efectuada, en la cual comenzamos a vivir las promesas de Dios y vamos cada vez a pedir perdón, al arrepentimiento, a la purificación. Si no estamos en ese crecimiento constante y continuo, si el cielo, si el santuario celestial no es una realidad para nosotros, entonces pudiésemos estar viviendo una utopía, simplemente filosofías o historias bonitas, pero necesitamos aprender a vivir el cristianismo. La pedagogía de Dios, entonces, el santuario y sus servicios eran y son un recurso didáctico que ayuda a los creyentes a entender mediante símbolos y ritos el amor de Dios, expresado en el plan de salvación en la persona de Cristo Jesús. Cristo es el fundamento de la economía judía. Él era el fundamento, el santuario. La economía hebrea giraba en torno al santuario. Nuestra economía gira en torno ¿a qué? A un trabajo, a una persona, a una familia, a unos bienes. Nuestra economía debe girar en torno al santuario celestial, apreciados. Estamos vivos, podemos poner un plato de comida en la mesa porque Cristo Jesús está intercediendo por nosotros. Si esa intercesión no estuviese ocurriendo, ya nosotros ni siquiera existiríamos o no tendríamos una razón de ser o existir. Así que aprendamos a que nuestra economía depende exclusivamente de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio de Cristo Jesús, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Hemos visto la historia, la Biblia nos muestra cómo todo se ha cumplido a la perfección. El fundamento de nuestra fe entonces es la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial. Ese es el fundamento de nuestra fe. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo es la base, es la piedra, es el fundamento, pero dentro de la pedagogía de Dios, dentro de la enseñanza y el poder entender nosotros el plan de salvación, está la correcta interpretación, comprensión del ministerio del santuario celestial en la persona de Cristo Jesús. En el templo celestial, la morada de Dios, su trono, está sentado en justicia y en juicio. Por eso la ley, dado, ratificado, allá en el monte Sinaí, es importante, la Torá, por lo cual es probada toda la humanidad. El arca que contiene las tablas de la ley, de la Torá, de las promesas, de los regalos de Dios, está cubierta con el propiciatorio, ante el cual Cristo ofrece su sangre. Por eso aquel libro fue rociado con sangre, porque solamente la sangre de Cristo Jesús nos da la victoria, nos da la seguridad, nos cubre nuestros pecados y proporciona entonces la evidencia de que solamente en Cristo Jesús, por Cristo Jesús y para Cristo Jesús somos salvos. Así se presenta la unión de la justicia
y de la misericordia en el plan de redención de la humanidad. Es interesante, apreciado, porque vemos allí cómo Dios se manifestó de una manera tan personal, tan poderosa al pueblo de Israel, que nosotros nos gustaría muchas veces tal vez vivir una experiencia de esa manera, pero no necesitamos simplemente algo extraordinario. Ya el cambio que ha hecho Dios en nuestras vidas es una seguridad de que Él es real, de que Él existe. A Moisés se le presenta como aquel ser humano al cual Dios se le ha presentado, ha manifestado de una manera poderosa, única revelación. Dice número 12:8 que se le presentó cara a cara, boca a boca, dice en otra traducción. La expresión panín, el panín, no tiene que ver con que él vio su rostro, porque eso contradeciría el resto de la Biblia, sino que lo que está diciendo es que Moisés era capaz de mantenerse entonces consciente ante la presencia de Dios, no viendo a Dios, una figura posiblemente, pero no verle a él de una manera directa. Y era capaz de mantenerse escuchando, entendiendo y no caer en trance, visión o sueño, o como otros profetas. Así que estamos ante la máxima expresión tal vez o revelación de Dios a un hombre. ¿Y cuál era el secreto de Moisés? ¿Y cuál debe ser nuestro secreto también? Hebreos 11:26 nos dice que Moisés tenía sus ojos puestos en el galardón. Por eso lo demás perdió importancia o prioridad. Habían cosas importantes, pero había una prioridad, y era poner los ojos en la recompensa, en el Mesías, en Cristo Jesús. Y Hebreos 12:2 también nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, apreciados, en este momento necesitamos colocar nuestra mirada, nuestros ojos en el cielo. Elevemos nuestras miradas al santuario celestial. Estudiemos, meditemos, sigamos, si comprendemos y el cielo se hace una realidad, nuestra vida, nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar, va a cambiar, porque estamos viviendo en una realidad diferente a la que este mundo está viviendo. Aunque somos parte de este mundo, sabemos que no es lo último que espera a un creyente o a un cristiano. Dice ese texto: solo cuando entremos en el santuario, en la presencia de Dios, veremos las cosas no desde este lado de la eternidad, sino que nos proyectaremos más allá. Y qué tan necesario es en nuestros tiempos tan complejos, tan difíciles. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos, o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Así que Dios nos está haciendo un llamado en esta hora. Dios está apelando a nuestras mentes, a nuestros corazones. Su Santo Espíritu nos hace un llamado directo a que podamos entender, recapacitar, hacer autojuicio, autoexamen de conciencia, y entonces entrar ante la presencia de Dios y ver estas historias, ver estas descripciones que encontramos en el libro de Éxodo, más allá de un aspecto histórico bonito, poderlo hacer una realidad en nuestra vida, que es lo más importante para nosotros. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta hora, es nuestra oración, es nuestro deseo.